Buenos días, jóvenes. Esta semana nosotros vamos a hablar en el curso de Historia del Perú, ¿no? El tema Perú a inicios de la República. Entonces, para iniciar a ver acerca de este tema, nosotros necesitamos entender, que nos quede bien claro lo que significa república. Sabemos que república proviene del latín respublica, que significa la cosa pública o lo público. En un sentido más amplio, es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley, que viene a ser nuestra constitución, y sobre todo la igualdad ante la ley como la forma de frenar los posibles abusos de las personas que tienen mayor poder. En este caso, ya sea en el gobierno o también de las mayorías, con el propósito de proteger nuestros derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos. A su vez, la República escoge a quienes han de gobernar mediante la representación de toda su estructura con el derecho a voto. Una vez entendido ya la definición de república, vamos a hablar ahora de cómo estaba estructurado nuestro país en los primeros años de este nuevo periodo, la llamada república. Te has preguntado, ¿no? ¿Qué dificultades tuvo el Perú al inicio de su república? En esta diapositiva nosotros vamos a conocer las principales dificultades del Perú en esta nueva etapa. Para eso necesitamos nosotros recordar y viajar un poco más, ¿no? Un poco al pasado. Tenemos que recordar que una vez que el Perú consiguió la independencia, inició en este caso un difícil reto de poner en marcha la república. La situación del país no era la más adecuada, porque debía lograrse un acuerdo político que satisfaciera los intereses de los diversos sectores de la sociedad peruana. Este ambicioso proyecto se vio afectado por la compleja realidad de la época y terminó intentando conciliar únicamente a los dos grandes grupos que tenían en este caso la mayoría de poder en esta nueva república, quienes eran los civiles y criollos militares. Además, una lucha entre el centralismo limeño y la descentralización. Era un enfrentamiento entre liberales y conservadores. Por otro lado, tenemos a la Iglesia y los militares, quienes se van a convertir en los herederos del control administrativo colonial. La presencia de esos caudillos, a consecuencia de los fenómenos bélicos de nuestra independencia, generó inestabilidad política. Ello se evidencia en los continuos golpes de Estado y cambios de constitución. Es así que por 40 años la sucesión de gobiernos militares no permitieron el fortalecimiento de una institución republicana. En estos tiempos, solo dos caudillos van a lograr finalizar su mandato. ¿Quiénes son? Pues tenemos a Agustín Gamarra, quien develó más de una decena de golpistas, y Ramón Castilla, quien gracias a sus bonanzas guaneras pudo concretar su mandato. Estos caudillos, con apoyo de terratenientes, representaron diversas y variados intereses, sea en este caso local, regional, personal, y además mantuvieron una constante pugna, perdiendo de vista algún proyecto, en este caso un proyecto nacional, o también ellos van a tratar de neutralizar los golpes de Estado y de esa manera asegurar los límites internacionales. Como nosotros podemos apreciar, nosotros observamos aquí los múltiples problemas que en este caso se tuvieron que enfrentar en los inicios de la República. Tenemos aquí un organizador gráfico, entre las cuales mencionamos a la primera dificultad. Tenemos lo que viene a ser la carencia de una clase o grupo social cuyo rol dirigente en este caso no era aceptada. Luego tenemos la desorganización de las finanzas públicas. Luego tenemos las distancias, el resentimiento que había entre los diferentes grupos sociales. Y por último, la escasa articulación del territorio, ¿no? Ya que los campos eran pocos y la fragosidad del terreno terminaba por hacerlos difícilmente viables, ¿no? Entonces, uno de los cuatro, en este caso podemos mencionar, de las tantas dificultades del inicio de la República.
tenemos aquí acerca, ¿no?, de los caudillos peruanos. Tenemos ahí la representación, la vestimenta de los caudillos de esa época. La vestimenta, por ejemplo, tenía una prenda de casaca azul, una banda que simboliza, en este caso, el rango de presidente. Tenían sus medallas, que habían, en este caso, participado en alguna batalla importante, que en este caso representaban estas medallas de la batalla de Ayacucho y de Junín. Poseían un sombrero con plumas adornadas, guantes. Era obligatorio que estos militares tengan guantes. Además presentaban espuelas en la parte de los zapatos doradas que adornaban sus botas altas. Y por último, un sable que era de hierro y acero en forma de curva. Es el traje típico de esos caudillos militares, ¿no? Por ejemplo, el traje típico puede ser de La Mar, de Salaberry, de Orbegoso, entre los diferentes caudillos que tendrá el Perú. Este fenómeno se le denominó caudillista. ¿A qué se refiere? Pues la debilidad del Estado y la desaparición del sistema administrativo virreinal, sumado ello a la ausencia de una clase dirigente que tuviera respaldo popular, permitieron a los terratenientes adquirir el poder político en su localidad. Los caudillos militares representaron los intereses de estos terratenientes y de los principales comerciantes en la zona. Así, mientras que los militares profesionales que consideraban que era su derecho ejercer el poder, pues había sacrificado mucho en defensa de su patria. Se prestaron para lidiar los golpes de Estado. En este caso, los terratenientes le brindaron el sustento económico y la fuerza humana para luchar en las guerras civiles. La ausencia en este caso de una clase burguesa impidió la democratización de la vida pública y relegó a la mayoría de la población, de manera que un porcentaje mínimo participaba en la política. Además, los caudillos militares se hicieron indispensables por las situaciones de la guerra que vivían en los países limítrofes, ¿no? Como tenemos entre los países limítrofes con Bolivia, la Gran Colombia, ¿no? Gran Colombia, entre los principales países que colindaba el Perú. Eso es con respecto al llamado caudillismo, el fenómeno caudillista. Y estos caudillos que se sentían, en este caso, tenían la obligación y el deber de convertirse en presidente, solo porque habían participado en distintas batallas, ¿no? Como bien dice la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Entonces ya conocemos ahora quiénes son los llamados caudillos militares. Hablaremos acerca de la división territorial a inicios de la República. Una vez consolidada nuestra independencia, el territorio nacional debió ser el mismo que durante el virreinato, pero veamos poco a poco se fueron estrechando nuestras fronteras, en algunos casos a consecuencia de malos manejos diplomáticos y otros por derrotas en el campo de batalla. Al fin de marcar el territorio, se emplearon dos principales principios del Código Romano, el llamado uti possidetis, ¿cierto? Ahí tenemos el uti possidetis, que significa lo que poseías, lo que seguirás poseyendo. Y en este caso, ¿en qué consiste el uti possidetis? Pues consistió en que cada estado ahora independiente mantendría los mismos territorios que tenía durante el virreinato, hasta el año de 1810, que fue fecha de inicio de las luchas por la independencia. Es decir, en el año de 1824, Perú debió mantener el mismo territorio que tuvo en el año de 1810. Este principio rige por antigüedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el año de 1810, Guayaquil pertenecía al virreinato de Perú. Con este principio ganamos Puno, que retornó a nuestro territorio en el año de 1896, y el territorio de Maynas en el año de 1802. Con respecto a la libre, tenemos aquí tenemos el mapa de nuestro territorio, de cómo después en la firma de contratos con diferentes presidentes íbamos mutilando y cambiando lo que antes era el mapa del Perú. Y luego tenemos en este caso la siguiente, que viene a ser la libre determinación de los pueblos. Se basó en la libre voluntad de un pueblo de formar parte de uno u otros estados. Fue el caso del pueblo de Jaén,
cuya decisión va a consistir en formar parte del Perú, aún perteneciendo a la audiencia, en este caso de Quito, ¿no? Tenemos aquí Jaén, que como ya sabes por cultura general, Jaén no formaba parte del virreinato de Perú, pero debido, en este caso, a la decisión del pueblo, la mayoría había decidido estar, en este caso, en el Estado peruano. Es por eso que Maynas, en el año del año de 1802, Maynas, a través del Utipositis, ¿no? Acá está Maynas, a través del Utipositis, Maynas retorna a nuestro territorio. Eso es con respecto al Utipositis, el respetar los territorios que fueron, en este caso, divididos durante el virreinato. En el caso de Maynas, en Jaén, donde se le pide a la población si decide o no ser parte del Estado peruano, y ese Estado va a ser aceptado. Los problemas limítrofes del Perú con sus países vecinos. A principios de la República, limitábamos con 3 países. La Gran Colombia, que se va a dar la fragmentación en el año de 1830 y va a dar origen a Ecuador y Colombia. Vamos a también colindar con los países de Bolivia y Brasil. Entonces vamos a iniciar con, en este caso, con Ecuador, quien en este caso va a cuestionar en este caso la peruanidad de los territorios de Tumbes, Jaén, Bracamoros y de la comandancia de Maynas. Jaén y Maynas decidieron en el año de 1811, el año de 1822, ser peruano y no, en este caso, formar parte del territorio de la Gran Colombia, que viene a ser Ecuador. Luego tenemos un inconveniente con nuestro país vecino de Colombia. Esto debido a la controversia que surge cuando Perú señala como límites el río Caquetá y Colombia, ¿no? Y Colombia va a señalar como su límite el río Putumayo y Amazonas, son el que se denomina el llamado trapecio amazónico, y luego los vamos a perder también con ese mismo país. Luego tenemos a otro país vecino, al país de Brasil. Aquí se va a dar una disputa por el llamado triángulo de río Yapur en el Amazonas y Tatinga. Luego, en este caso, especialmente por los ríos de las cuencas, va a ir lo que viene a ser de los ríos Yuruna y Puros, se va a discutir la navegación del río Amazonas. Tenemos en este caso a Bolivia, ¿no? De acuerdo con el UTIPO 7 de 1810, Perú reclamaba la pertenencia de la cuenca del río de Madre de Dios y la parte occidental de los ríos de Madeira. Bolivia, en cambio, reclamaba en este caso que le pertenecía los territorios hasta la naciente río Ucayali, y solo se trataba del poder de los, en este caso se trataba de colocar o de poner hitos para delimitar las fronteras de las antiguas, en este caso de las antiguas audiencias de Lima y también en este caso de Charcas, ¿no? Y no tenemos que olvidar nuestro país vecino de Chile. No éramos frontera con Chile a inicios de la República, sino a partir del año de 1883, cerca de la llamada Guerra del Pacífico. La sociedad a inicios de la República. Tenemos a los indígenas, ¿no? Como eran los indígenas tratados a inicios de esta República. El país cometía en este caso contenía en este caso aproximadamente 1,5 millones de habitantes. La población, parte de los cuales se encontraban o eran los llamados indígenas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la imagen de nuestros indígenas, ¿no? Ahí tenemos la imagen de nuestros indígenas que se comunicaban con lenguas distintas al castellano. Los pueblos indígenas se hallaban agrupados por una parte más grande de comunidades agrarias colectivas, compuestas por unos cuantos cientos de familias. Se dedicaban a una economía agraria de subsistencia, sembrando cereales, maíz, papa y criaban animales, ¿no? Entonces, de esa manera eran tratados estos indígenas. Un dato quizás importante acerca de esta población indígena
viene a ser que ellos vivían en las haciendas de los, en este caso bajo el régimen conocido como el yanaconaje. Los yanaconas eran unos siervos de un terrateniente que sabían o que recibían un lote de terreno dentro de la hacienda, donde practicaban una economía de autoconsumo y solían tener derecho a los diferentes bienes comunes propios de las sociedades agrarias, ¿no? Y luego tenemos a nuestros mestizos. Estos mestizos eran alrededor de la cuarta parte de la población. Eran estos llamados mestizos, vivían en toda la costa y en algunas ciudades serranas. Eran agricultores, arrieros y artesanos. Esta población se ensancharía en el siglo XX con el sacudón de la llamada independencia. Muchos mestizos se introdujeron en las llamadas comunidades, como sucedió en el Valle del Mantaro en la región del Cusco. Luego tenemos lo siguiente, los negros. Los negros era alrededor, en este caso, estos llamados negros, existían más de 40.000 esclavos negros y otros negros parecidos que eran llamados libertos y mulatos. Estos desempeñaban básicamente en las haciendas de estos hacendados en la costa, cuya producción se centraba en el azúcar, algodón, arroz y producción de pan para llevar. 3/4 partes de la población esclava vivían en el departamento de Lima, se dedicaban a ser explotados en las llamadas haciendas. Y tenemos también a los criollos, que era la población blanca, estaba compuesta por los criollos, descendientes de los colones españoles, quienes fugían de comerciantes, hacendados y minerales. Virtualmente, en este caso, a ellos se reducía la población alfabeta del país gracias a este control de la escritura por medio de unos llamados criollos. Jóvenes, eso sería todo con respecto al Perú a inicios de la República. Repasa un poco más tu libro. No te olvides dejar tus comentarios. No me completo al final del video. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos.